Les damos la más cordial bienvenida a este segundo Freud Café Bar del año 2019. Esta es una actividad que organizamos en la Asociación Psicoanalítica Chilena. Me presento, mi nombre es Sebastián Santa Cruz. Yo soy analista en formación de la APC y también soy parte del comité que está organizando estos encuentros del Freud Café Bar. Nosotros hacemos la difusión por redes sociales, ¿no? Es el tema que nos convoca. Cuando hicimos la difusión de algunas actividades del año pasado y de esta, generalmente el público potencial nos pregunta, bueno, de qué se trata la actividad, o más bien basándose en el título, preguntan sobre el tema, queriendo introducirse un poquito, bueno, de qué se trata. Y como anécdota les cuento que en esta oportunidad eso no pasó. Es decir, nadie preguntó nada sobre el título de Pasión y Locura en redes sociales, sino que más bien preguntaron si es que aquí se vendía copete, o si es que había estacionamiento, o si es que diferentes cosas extra al título. Yo no me desesperancé por ello, porque de alguna manera eso me hizo pensar que el tema de la pasión y la locura en redes sociales es algo de lo cual todos tenemos alguna experiencia, ¿no? Quizás no es tan necesario preguntar acerca de qué se trata como para saber. Quizás todos tenemos un conocimiento inherente de haber vivido apasionadamente algo o con locura en el mundo virtual. Siendo breve, podríamos pensar que la pasión es un sentimiento vehemente, ¿no? Que de alguna manera anula algo importante como la razón o como la voluntad. Y bueno, en esa línea es un sentimiento que quizás todos tenemos, es universal. Ahora, este sentimiento, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sentimientos intensos, ¿no? Estamos hablando del amor, estamos hablando de odio, estamos hablando de celos, estamos hablando de ira. Y quizás el marcador preponderante es la intensidad, ¿no? Ahora, además de eso, nos quedamos cortos con solamente esa gama de experiencias de la pasión, porque buscando los sinónimos de pasión, me encontré con que pasión es sinónimo de lujuria, de deseo, de erotismo, de delirio, de arrebato, de entusiasmo, de excitación y de padecimiento. Entonces es una experiencia bien amplia, ¿no? Y bueno, de esa experiencia amplia de la que vamos a conversar hoy día con nuestros invitados, esta experiencia amplia que ocurre en el mundo virtual, ¿no? Hoy día tenemos invitado a alguien de la casa, por decirlo de alguna manera, el doctor Óscar Foyeraki, es médico psiquiatra psicoanalista de la APC. Y como un invitado externo, contamos con alguien que quizás todos conocen aquí, el escritor Rafael Gumucio. Rafael tiene a su haber más de 14 ensayos y novelas, a su vez ha escrito en diferentes medios, diarios y revistas nacionales e internacionales, por lo que estuve mirando. También Rafael ha sido guionista, realizador de programas de televisión. ¿Se acuerdan de Gato por Liebre? Sí. Plan Z. Y además Rafael es director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad de Portales, y a su vez Rafael es un activo habitante de las redes sociales. Quizás lo han visto por ahí. Bueno, sin más que decir, los dejo con nuestros invitados. Vamos a hacer primero, ellos van a hablar, primero a partir de Óscar, y se van a ir turnando, y luego vamos a abrir la conversación a público para que salgan reflexiones o preguntas. La idea es que sea lo más libre posible y lo pasemos bien. Gracias. Yo
temo que tal vez lo que yo he pensado y he reflexionado en relación con las redes sociales y mi quehacer como psicoanalista, a lo mejor desilusiona un poco las expectativas de los organizadores, ¿no? Porque cuando me dijeron la pasión y la locura en las redes sociales, a mí lo que primero que me surge en relación con las redes sociales es como algo distinto a la pasión, digamos, o como yo entiendo la pasión. A ver, por un lado, yo quisiera partir diciendo que yo entiendo las redes sociales como una herramienta maravillosa, digamos, que se ha abierto, digamos, desde hace unos años hasta aquí, pero como toda herramienta, ¿no es cierto?, puede ser arma o herramienta. Es decir, cuando pensamos, por ejemplo, en la herramienta del bisturí, que bien usado en el quirófano es una maravilla, pero puede ser muy mal usado también y ser una cosa espantosa. Entonces, voy a referirme a las redes sociales tratando de pensar en ambos aspectos, digamos, tanto el positivo en el sentido de que la inmediatez que da la posibilidad de que la información no es privilegio de algunos, sino que se ha democratizado de una forma impresionante. Esa es cuestión de googlear cualquier cosa y tenemos la información en nuestra mano. Es positivo en el sentido de que ha permitido comunicaciones, digamos, desde lugares muy distantes y en fin, y que las personas, las distancias ya no sean un tema tan importante para nosotros. Yo tengo la oportunidad de atender y he tenido en estos últimos años pacientes a través de Skype o FaceTime y es una herramienta fantástica, digamos. Entonces tiene una cantidad de cosas positivas, pero también tiene una cantidad de problemas, digamos, en el siguiente sentido. Las características de las redes sociales es, por un lado, la masividad, ¿no es cierto? Por otro lado, la inmediatez, ¿no es cierto? Por otro lado, el anonimato. Y esto, cuando junta uno estas tres cosas, puede ponerse bastante complicado, digamos, el tema de la gente joven usando en forma exagerada las redes sociales, ¿no? En el sentido de que la comunicación instantánea, por un lado es fantástica, como les decía, pero por otro lado acaba con algunas cosas que son importantes para el desarrollo mental, digamos, que son la posibilidad de esperar, ¿cierto?, de que la excitación dé lugar en algún momento al deseo, y el deseo a la espera y el anhelo, versus la excitación que da lugar a la descarga inmediatamente. Un muchacho que toma un teléfono, ¿no es cierto?, y puede inmediatamente tener una imagen, digamos, la que quiera, de cualquier tipo, digamos, y lograr inmediatamente una descarga, digamos, que no tiene nada que ver con alguien que puede imaginar, soñar, pensar, desear, anhelar, y que desde ahí va construyendo una relación con un otro más real, no con un otro puramente superficial de imagen. Entonces ahí hay un gran problema, en el sentido de que si nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que el pensamiento, la capacidad de pensar, se desarrolla desde la posibilidad de poner algo entre medio entre el deseo y la satisfacción, ¿cierto? Eso permite la aparición del símbolo, y el símbolo sabemos que es como el ladrillo del pensamiento. Yo no sé si estoy siendo claro, o bueno, después va a haber posibilidades de hacer preguntas. Y eso, muchas veces las redes sociales, uno pudiera sentir que hay
casi un ataque a la posibilidad de desarrollar el pensamiento, digamos, en la medida en que está todo instantáneamente resuelto y contestado, ¿no es cierto? En que ya no hay entonces la posibilidad de imaginar qué es lo que viene, de fantasear, sino que está contestado todo en forma concreta y rápida. Entonces, cuando empieza a ser que la pregunta, ¿no es cierto?, ya no es tan importante, sino que se empieza a centrar todo en la respuesta rápida, que se satura y que impide el desarrollo de otro, porque una pregunta implica, ¿no es cierto?, una posibilidad de pensar, razonar, intentar contestarla, y cada pregunta debiera dar lugar a más preguntas. El problema es cuando una pregunta es contestada rápidamente o antes de tiempo, ¿no es cierto? Y entonces esto inhibe pensar. Eso es algo que sabemos en relación con los niños, ¿no es cierto? Cuando un niño hace una pregunta, en general uno trata de no entregar una respuesta muy certera y muy acotada inmediatamente, sino ayudarlo a pensar en relación con su pregunta y tal vez de alguna manera ir encontrando él algunas respuestas, y de esta manera ir ampliando su capacidad de pensamiento, su capacidad mental. Cuando uno entrega respuestas instantáneas, digamos, cierra esas posibilidades. Lo que yo planteo es que de alguna manera quizá uno de los grandes problemas de las redes sociales es que dan respuestas inmediatas, impiden entonces que la persona siga preguntándose y abriéndose a posibilidades mayores. Hay algunos autores que plantean, ¿no es cierto?, que esto de las redes sociales, bueno, más o menos como que ya las están planteando que es lo peor que nos puede pasar en este momento, que nuestra era, desde el punto de vista de la psicopatología, es la era del narcisismo, ¿no es cierto?, y que estas redes sociales lo que están haciendo es logrando, digamos, que el narcisismo sea cada vez más, más frecuente de ver, digamos, y que lo que hacen es ensalzar el narcisismo en la medida en que lo importante, como les decía, no es la pregunta sino la respuesta, en la medida en que la imagen es lo más central, en la medida en que el otro con el cual me comunico a través de las redes sociales, como es masivo, no es realmente un otro, ¿no es cierto?, muchas veces. Tan distinto es si ya yo me whatsappeo con alguien, ese es el alguien con quien yo conozco y reconozco y con quien hablo y cuya opinión me interesa. Pero cuando publico algo en Facebook así abierto, no sé con quién me estoy comunicando y estoy buscando qué. La pregunta es ¿qué está buscando? Está buscando el like, ¿no es cierto? Entonces, mientras más like, eso pudiera servirme por un minuto para mejorar mi autoestima. Y tal vez voy construyendo una especie de falsa autoestima en base a los likes o como sea que se llamen, digamos, en lugar de comunicarme con personas que me devuelvan algo concreto, digamos, y que me cuestionen, ¿no es cierto?, y que me digan algo que a mí realmente me haga sentido. Cuando yo logro muchos likes, en realidad en el fondo no sé si de verdad están apreciando lo que yo digo, o lo miraron 3 segundos, hicieron like y chao y vamos pasando. Eso es el tema, ¿no es cierto?, de la inmediatez. Bueno, hay mucho que decir al respecto. Creo que he sido un poquitito desordenado, pero ya me iré ordenando, digamos, y no quiero tomar todo el tiempo, así que te doy la palabra, Rafael. Gracias. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar, con el agravante de que soy un usuario absolutamente frecuente y absolutamente enviciado, y no creo que pudiera yo vivir ya sin las redes sociales. Y esto es, por supuesto, que sintomático, digamos, en el sentido de que las redes sociales tienen éxito porque están hechas para gente como yo. O sea, para enfermos como yo, digamos. Y yo creo que las redes sociales han resuelto uno de los grandes problemas del capitalismo tardío,
del capitalismo postindustrial, que era la soledad. En los años 90, y hay series como Sex and the City, o muchas que hablan de eso, del tema de la soledad. O sea, sociedades prósperas como la americana conseguían niveles de satisfacción de los deseos bastante alta, pero no construían comunidades. Y entonces los personajes estaban frente a la imposibilidad de encontrar pareja, o la imposibilidad de encontrar amistades, o la imposibilidad de encontrar satisfacción comunitaria. Y el proceso de no lo puedo decir, pero el individualismo se hacía cada vez más autocentrado, y se iban destruyendo las sociedades, digamos, se iban destruyendo los pactos. Entonces, esto era muy malo para la democracia, por supuesto, pero eso no importaba, digamos, se transformó en algo muy malo para los negocios también, porque evidentemente frente a individuos que viven jalando cocaína, solo en habitaciones, se transforman tampoco en muy malos pactos comerciales, en muy malos socios. Y entonces el capitalismo se vio ante esta disyuntiva de cómo seguir víctima de su éxito. O sea, porque empezaron también a descubrir que la gente, algunas personas como yo, por ejemplo, no tenemos ilusiones, no nos gusta ir a manifestaciones, no nos gusta firmar manifiestos, pero hay mucha gente que sí siente placer real en ser parte de militancia, de grupos y de causas. Entonces, ¿qué hace este capitalismo para encauzar esto? Porque claro, el problema es que de repente esta necesidad de causa hace que la gente marche por educación gratuita y de calidad, como en 2011. Cuando pasó lo del 2011 todos nos preguntamos, pero ¿por qué estos jóvenes criados en la individualidad, que tienen todo, que lo han tenido todo, están peleando por educación gratuita de calidad? Es absurdo. No es absurdo, porque el deseo de estar en la calle y de ser parte de un grupo muero Rosito, ser parte de un grupo, ser parte de una causa, es un deseo muy importante y muy esencial al ser humano. Entonces, ¿cómo lograr que ese deseo de militar, de cambiar las cosas, de hacer la revolución, no cambie nada? Bueno, digamos que sean veganos. El veganismo no cambia nada, no ayuda a nadie, ni siquiera los beneficiarios, que son los animales, ni siquiera ellos están agradecidos. Es una causa que te moviliza, que te hace sentir ser bueno, que te provoca la sensación de militancia, pero que no provoca ningún cambio social de importancia. ¿Qué pasa? Llega Trump al poder, la izquierda norteamericana siente que puede votar a Trump. Pongamos que el tema trans es el tema importante. Entonces llenamos la calle de gente con falda, con maquillaje, con colorete, y esa gente está en una lucha, en una pelea, en una reivindicación, pero no están luchando para votar a Trump, están luchando para votar hacia sí mismo, digamos. Entonces, ahí está la trampa. En las redes sociales tienen esa maravilla política, digamos, de que resuelve el problema de la soledad. Tú no estás solo, estás siendo parte de algo. Tienes amigos, tienes un psiquiatra que te puede atender por Skype, tienes lazos, eres parte de algo, pero sigues estando solo, igualmente solo. Ni siquiera tienes que enfrentarte a la soledad, digamos, ni siquiera tienes que vivir el tema de la soledad, pero estás igualmente solo. Entonces ahí está la gigantesca trampa del asunto. Y de la pelea. Yo, perdón, pero voy a ser franco, digamos, porque he sido víctima un poco de este asunto. El otro día un alumno mío me decía, usted, profesor, es muy siglo XX. Entonces yo lo miré y dije, sí, pues seguramente que sí. Y me pregunté, pero ¿en qué soy siglo XX? Ninguna causa de la que se discuten hoy en día son del siglo XXI. No hay nada.
el feminismo, el socialismo, el islamismo, cualquier ismo de los que se está discutiendo hoy son del siglo XX. ¿En qué sentido sería malo ser del siglo XX entonces, digamos? Es que el siglo XX lo que tiene es que tiene una historia en torno a estos asuntos. Es decir, el feminismo del siglo XX tiene una historia del feminismo. El socialismo del siglo XX tiene una historia del socialismo. El psicoanálisis del siglo XX tiene una historia del psicoanálisis, que hace que, por supuesto, uno pueda ser feminista como en el año 20, o psicoanalista como en la época de Freud, o comunista como en la época de Lenin, porque hay una historia que te impide serlo. ¿Qué quieren decir los jóvenes cuando dicen tú eres muy siglo XX? Es que yo quiero eliminar esa historia, porque yo lo que quiero vivir no es el feminismo, no es el comunismo, ni ninguna de esas cosas. Lo que yo quiero vivir es la intensidad de la militancia que tú me estás quitando. ¿Qué es lo que me quitas tú, profesor? Me estás quitando la intensidad de mi experiencia. Porque evidentemente que tienen todo el derecho y todo voy a hablar del feminismo, que es el tema que está ahora, tienen todo el derecho una feminista de hoy decirme, oye, tú eres muy siglo XX, hay una cantidad de cosas que han pasado en el siglo XXI que hace que el feminismo de hoy sea distinto al que tú conociste. Ya, perfecto, discutámoslas. Y entonces no hay nada. No hay nada. No hay nada como teoría. Hay mucho como práctica. Hay mucho como forma. Es evidente que una feminista de hoy tiene una forma de expresarse, una forma de vivir, una forma de pensar completamente distinta a una feminista de la época de mi mamá, por ejemplo. Pero no hay teóricamente ninguna diferencia de fondo, porque eso no es lo que importa. O sea, la exigencia siglo XX, digamos, que es, ya, yo tengo una visión de las cosas, tú tienes una visión de las cosas, pongamos en discusión nuestra visión de las cosas, eso no se puede discutir. Tenía una alumna hoy y entonces yo le dije, no se puede ser feminista y vegana. Entonces me dijo, ¿por qué si yo soy feminista y vegana? Entonces, ¿cómo resuelves tú el problema del aborto? Si tú quieres salvar todas las criaturas, digamos, y que cualquier criatura no sufra ningún dolor, ¿cómo puede ser vegana? O sea, ¿cómo puede ser feminista? Es inconducente. Es que ella me dice, no, lo que pasa es que yo siento, por la injusticia y por la crueldad, un sentimiento de rebeldía que me hace rebelarme contra la gente que mata animales y me hace rebelarme contra la gente que mata mujeres. Y siento que si todo el mundo se rebelase contra eso, el mundo mejoraría. Le dije, evidentemente que tú tienes toda la razón del mundo, digamos. Hay dos formas de ver el mundo. La forma siglo XX, que es hacer leyes, reglas que obligan a la gente a ser buena aunque no quiera, o la forma siglo XXI, que es que todo el mundo el día de mañana sea bueno. Yo le anuncié que ninguna de las dos formas tiene ningún resultado. O sea, digamos, positivo, si yo hago una sociedad comunista en que la gente por ley no puede ser acaparadora, especuladora, sabemos los resultados, digamos, Corea del Norte. Ahora, eso es un fracaso que todos conocemos, pero el otro fracaso, que es el fracaso, por ejemplo, que tenemos los cristianos, que es el día en que todos seamos buenos, el mundo va a cambiar, ese fracaso, los jóvenes de hoy están dispuestos, prefieren ese. No sé, o sea, como que dicen, ¿sabes qué, profesor? Entre Corea del Norte, que se quedó un fracaso, y mi fracaso, que es que no todo el mundo va a ser bueno, prefiero ese fracaso, porque en el fondo no me interesa nada el éxito. Me interesa la experiencia. Entonces, si usted, profesor, me dice que yo no puedo ser vegana y feminista, no me importa, porque lo que me importa es la experiencia de ser vegana y la experiencia de ser feminista. Y cuando esa experiencia no me sirva, pierda cuidado, profesor, la voy a dejar mucho antes que usted crea. Usted cree que estoy loca, y el que está loco es usted, de pensar que yo estoy loca. Déjenme vivir mi experiencia y se acabó. Y entonces, claro, ahí la comunicación es cero para la gente del siglo XX. Para la gente del siglo XXI es súper buena, pero es cero, en el sentido de que, y para ustedes los psiquiatras deben ser más terribles, porque en el fondo ustedes van a estar con gente que no quiere reconocer que está enferma porque no están enfermas. Porque es lo que he hablado muchas veces. La neurosis
necesita el reconocimiento de la neurosis. Y lo que está en juego hoy en día es el fin de la neurosis. O sea, el tema es que yo no quiero ser neurótico. No quiero ser neurótico. ¿Por qué? Voy a terminar con esto. Porque Woody Allen, el neurótico por excelencia, es hoy en día el malvado por excelencia. Y Ronan Farrow, el hijastro o el hijo de Woody Allen, un tipo que reconoce que es el hijo de Frank Sinatra, que reconoce que es gay, que reconoce que no sé qué, que reconoce una cantidad de cosas, pero que es como el antineurótico. Él no tiene contradicciones, él no tiene problema. Es hijo de Frank Sinatra y de Woody Allen, no le importa, porque él está por el bien. La gente mala es como Woody Allen, la gente que tiene conflictos. La gente buena como él, no tiene conflictos. Frente a eso, creo que todos nosotros estamos en un problema gravísimo. Porque para llevar a alguien al psiquiatra tendría que primero reconocer que está enfermo. Y no sé si las redes sociales te ayudan a eso. No puedo estar más de acuerdo contigo, Rafa. Sí, yo pienso lo mismo. A ver, algunas de las cosas que dijiste me evocaron, me sugirieron otras cosas, digamos, en el sentido de pensar lo que tú dices de la soledad. Yo creo que ese es este camino de que nos íbamos a encontrar en las redes sociales es la gran estafa, porque estamos más solos que antes, en el sentido de que no nos estamos vinculando con lo que decía adelante, con un otro real, sino que nos estamos vinculando virtualmente. Entonces la cosa se pone, ¿no es cierto?, como a uno le recuerda todas estas profecías del futuro, digamos, de los personajes cada uno encerrados en un lugar, digamos, muy desinfectado y muy estupendo, pero cada uno en su lugar, digamos. Y eso de alguna manera es lo que vemos. Cuando yo me comunico a través, especialmente a través de las redes sociales, estoy de alguna forma buscando compañía, pero encontrando otra cosa, ¿no es cierto? Porque, lo que insisto, el otro, en el vínculo real, ¿no es cierto?, el otro es siempre excesivo. Quiero decir excesivo en el sentido de que tengo que acomodarme a que tiene miradas, olores, formas que no me satisfacen completamente, digamos, ¿no? Porque tengo que acomodarme a sentir un olor que no me gusta tanto, o una mirada, o una forma de moverse. Siempre el otro es alguien a quien tengo que acomodarme y aceptar y vencer mi deseo más profundo de que todos sean como yo, digamos, y que entonces nos entenderíamos todos súper bien porque habría un mundo maravilloso, digamos, todo sería fácil, ¿no es cierto? Pero no es así. Y entonces ese encuentro es el que a uno lo hace crecer y lo hace de verdad acompañarse. Cuando hay otro que es otro y se interesa por mí, ahí se crea algo parecido a lo que ustedes planteaban, ¿no es cierto?, del amor, ¿no es cierto? Cuando el otro no es realmente otro y me dice que yo estoy súper bien, me da lo mismo, no sé si se entiende lo que quiero decir. Ahora, volviendo a lo que decía Rafael, para no dispersarme, yo creí que el disperso era tú, fíjate, parece que soy yo. Bueno, el asunto es que, volviendo a lo que decía Rafael, no, que ahora se me fue lo que quería decir, que era esto de que Si quieres, yo hago psiquiatra. ya me psiquiatra. ¿Qué quiere decir con...? ¿Qué quiere decir? No, que se me fue la idea en este momento, ya voy a volver. Bueno, pero el tema, a mí me parece que ese es un tema muy importante. El otro tema, claro, ya encontré, es el de sentirse acompañado, ¿no es cierto? Y que yo creo que es súper importante y que ha sido fantástico en las redes sociales. Creo, por ejemplo, que la diversidad sexual, el mundo gay ha ganado extraordinariamente en la medida en que se puede encontrar con otras personas que piensan, sienten y viven experiencias parecidas y de esa manera no sentirse el loco del pueblo, digamos, o lo que fuera. En esos años
antes, en que no había esta masividad. Entonces lo que quiero decir, como el contrapeso a la masividad podría ser el pueblo chico, ¿no es cierto? En el pueblo chico siempre había un loco. Yo nací en pueblo chico, entonces al loco del pueblo chico todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo apuntaba con el dedo, todo el mundo lo reconocía y todos sabíamos qué es lo que era ser loco o no loco. Y entonces, bueno, entre otras cosas, lo que hacían con el loco en el pueblo chico era subir al tren para que se fuera al pueblo al lado, digamos, y fuera a molestar allá. Pero el loco era reconocido. Ahora, cada uno de los... bueno, cuando un psiquiatra habla de loco se pone peligrosa la cosa, pero tómenme como que estoy hablando no desde la psiquiatría, sino en la calle, un loco entre comillas. Cuando se juntan y arman un grupo y se reconocen entre ellos, ya no son, ¿no es cierto?, el tipo que hay que subirlo al tren y mandarlo, y empiezan a tener dignidad y posibilidad de sentirse personas, y qué sé yo. Y eso yo creo que ha sido fantástico en relación con este avance, creo yo, Pero también junto con eso viene el otro lado, ¿no es cierto?, que es que algunas personas que no sería tan bueno que se sintieran tan normales, ¿no es cierto?, también se agrupan. Y en la medida en que se agrupan, si muchos sienten o piensan lo mismo que yo, quiere decir que estoy bien. Entonces se va normalizando algo que debiéramos en alguna medida reconocer como patológico, como social, ¿no es cierto? Y uno se encuentra con cosas bien impresionantes, digamos, de este tipo. No quiero entrar en detalle, pero hay cuestiones impresionantes de grupos que bueno, ¿para qué hablar de los locos estos americanos, de los seguidores de Trump, que se organizan para comprar rifles, qué sé yo? Bueno, como eso hay millones de cosas, digamos, que uno dice, bueno, qué complejo esto, ¿no? Eso era lo que me había surgido a propósito de esto que tú habías dicho. ¿Agrega algo más? No, yo, no sé, todo esto está en general, un poco, por eso sería bueno que lo contáramos con ustedes, digamos, porque las redes sociales son terribles, pero viene acompañado de dos fenómenos que son completamente paralelos, que son la crisis económica mundial, que en Chile no hemos vivido con la intensidad que se ha vivido en otras partes, digamos, del mundo, y el fin de la muerte como problema, digamos, o sea, la eternidad como una posibilidad médica, digamos. Entonces, esos tres fenómenos creo que están juntos, digamos. Las redes sociales, yo juro que entré a ellas con mucha felicidad, sobre todo a Twitter y a Google, digamos, y a Wikipedia. O sea, a mí no le puedo encontrar más que virtudes, por ejemplo, a Wikipedia, en el sentido de que alguien como Borges en los años 50 era un hombre cultísimo. Hoy todos podemos ser Borges, o sea, no nos cuesta nada, 15 minutos. No, pero sí yo creo que la subida de expectativas de vida con la bajada de expectativas de triunfo, digamos, hacen que sea un panorama especialmente complejo, digamos. Yo evidentemente estoy hablando desde mi profesión, que es la de los medios de comunicaciones. Nunca en el mundo el periodismo ha sido más fácil de hacer, más amplio, más posibilidades que hoy, y nunca ha sido la profesión más barata y más difícil de transformar en dinero. O sea, nunca los periodistas hemos sido más baratos, más inútiles, y nunca hemos sido más necesarios. Entonces, esta especie de paradoja compleja que es muy difícil de resolver, y por eso te digo, cuando yo hablo con mi alumna y le digo, tú no puedes ser vegana y ¿cómo se llama? Y feminista, y él me dice, ¿y usted qué? Usted tampoco puede ser escritor y periodista, no sé. Usted, ¿desde dónde usted me está diciendo lo que yo puedo hacer o no? ¿Qué me propone en vez, digamos? Nosotros en el mundo del periodismo, la gente que tiene mi edad, que tenemos 50 años, toda la gente que trabaja en los noticieros de televisión tiene mi edad. La Monse, la Consuelo,
no porque nosotros seamos unos cabrones que hemos decidido que nadie más joven esté, es porque no hay nadie joven que quiera estar en este lugar. Nadie. Buscar un periodista joven bueno es una imposibilidad. Buscar escritores jóvenes una tortura, digamos. Pero uno dice, bueno, esta generación de inútiles, de incapaces. No, es que no tienen. Es que yo, con toda razón, un joven escritor me dice, es que yo no quiero ser como tú. Porque además voy a recibir la mitad de lo que tú tuviste. Es que no, es que todo esto es inútil, digamos. Y claro, entonces, yo no sé si son las redes sociales o si son el ambiente. Yo creo que sí, hay un mundo que se está acabando a velocidad gigantesca. Antes no hay ninguna respuesta nueva, y las respuestas antiguas son antiguas, digamos. Entonces, yo escribí un libro sobre el catolicismo, y yo sé que Freud no se llevaba muy bien con el catolicismo, pero el día de mañana va a tener que juntarse con nosotros porque estamos a la misma, digamos. O sea, somos los únicos que queremos que todavía la gente se crucifica y resucita, y vamos a tener que estar juntas en esta pelea. Pero no sé, yo estoy como muy apocalíptico y me cuesta mucho entender la respuesta. No veo ninguna respuesta nueva, y las viejas me parecen viejas. No sé, ¿qué te pasa a ti? Bueno, sí, efectivamente. No tengo clara cuáles son las respuestas de la manera que tú lo estás planteando. No sé. Lo que me surgió a propósito de lo que tú decías es otro elemento que uno ve mucho, y que tiene que ver con que concretamente el teléfono se transforma, ¿no es cierto?, y se ha ido transformando en una extensión de la mente. Ya no es como era, ¿no es cierto?, porque, bueno, todas las herramientas son extensiones de los órganos de los sentidos, de los anteojos, sirven para ver más lejos, qué sé yo, pero esto es ya una extensión de la mente, que es mucho más complejo eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos a ir a parar? Porque uno lee estas cosas de que vamos a transformarnos en medio humanos, medio robots. Ya hay bastantes cosas al respecto. Me imagino que habrán oído, el otro día leía, ¿no es cierto?, de un sueco que se había implantado unos pellets, un chip. Ahí me salió el siglo XX, así el pellet. Bueno, salga el lapso. Bueno, un chip que le permite, hacer una serie de cosas, digamos, qué sé yo, desde abrir el auto, todas estas cosas. Entonces tú tienes la clave metida aquí. Y entonces se va el ser humano transformando en algo que ya está, digamos, porque ya no es esta cosa de la ciencia del futuro, futurología, sino que es una cosa actual, digamos. Entonces uno ve los teléfonos, que son, como les decía, aspectos o partes de la mente. El otro día veíamos con una psiquiatra joven, hablábamos de una paciente de ella, que entonces cada vez que alguien le decía algo que a ella podía dolerle, entonces ella escribía algo en Facebook, inmediatamente, ¿sí yo? Y entonces recibía de distintos lugares apoyo, ¿no es cierto?, de gente que ella no conocía, no sabía quién era ni nada. Entonces, y esto entonces ejercía una función en ella, que es como la función que uno puede tener cuando uno hace una elaboración, ¿no es cierto? O sea, si me dijeron que soy feo, bueno, ¿por qué me dijeron que soy feo? ¿Y estaré feo en realidad? ¿O será que me tienen envidia? No, pero en realidad yo me puse pesado con ella, a lo mejor. Todo eso, ¿no es cierto?, se lo salta a ella. Ella publica en su muro que le dijeron que no sé qué cosa, y entonces alguien le contesta y chao, pasamos a otra cosa. ¿Entiendes? Entonces no hay elaboración, no hay crecimiento. Es complejo eso, junto con el hecho de que tú dices que sirve mucho para muchas cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, digo. Pero tiene este otro lado. Por eso trataba de decir al principio que es como todas las herramientas, que pueden ser bien usadas o muy mal usadas. Pueden servir para cosas muy buenas, para cosas muy malas. Pero lamentablemente, desde mi perspectiva de psiquiatra y psicoanalista,
me encuentro más veces con que está siendo mal usado que bien usado. O tal vez esa es la gente que me consulta, gente que no la conozco, digamos, la que le va bien, porque yo tengo un sesgo ahí importante. Pero veo eso con mucha frecuencia y veo entonces una tendencia a estancarse en el desarrollo porque está todo en la pantallita, ¿no? Sí. Oscar, ¿y la pasión? ¿Qué pasa con la pasión? ¿Qué pasa con la pasión? Sí, que ese es el problema, que yo le trataba de decir al principio que en general para mí la pasión tiene que ver con un otro real, concreto, en cuerpo y alma, y que me cuesta mucho imaginar una pasión mediada por las redes sociales o, en fin, en el ciberespacio. No entiendo si no es con otro concreto, ¿te fijas? Pero bueno, estoy dispuesto a discutirlo. Vamos a empezar a abrir preguntas, ¿ya? ¿Te paso el micrófono? No sé, ¿se escucha? No, yo quería agregar algunas cosas y hablar también del tema de la pasión, como yo lo veo como una muy activa, más activa que Rafa incluso. No, en Twitter Rafa me gana, pero yo en Instagram le saco 1000 patas. Tengo constante contacto con mucha gente. Yo subo, no sé, una foto de esto y me llegan 7 personas diciéndome: ¿dónde compraste esa lámpara? ¿Dónde estás? ¿Cómo es el restaurante? ¿Qué lámpara más fea? O cuica de mierda, no sé, como que llegan mensajes así increíbles. Entonces, bueno, ustedes estaban hablando como de esta niña que al minuto en que le dicen algo malo ella lo postea en Facebook para recibir como al tiro un consuelo muy inmediato. Pero también hay gente que se atreve últimamente, o sea, siempre hay gente que se atreve a decir, no sé, si es que ella dice: ay, me dijeron fea, pues sí, porque eres fea, pues tu madre, le pueden decir. Alguien le puede decir eso, y ella, en ese momento, ocurre un fenómeno que es como, que está muy de moda ahora, que no sé si ya son millennials o centennials los que lo usan, pero es como el te cancelo, que es, a mí me llama mucho la atención ese como el nuevo verbo, como cancelar a alguien, y que realmente, que es como bloquear, porque una cosa es bloquear de las redes sociales y decir: esta persona no quiero que vea más mis publicaciones, pero el cancelar tiene más que ver con una cosa ideológica y con que esta persona, yo si la veo por la calle tampoco la voy a saludar. Entonces empezamos cancelando, cortando cabezas, y nos quedamos en una cosa como muy cómoda y muy antiséptica y muy aburrida al mismo tiempo. Y entonces ahí yo creo que es como la muerte del deseo, porque una de mis amigas que más, que era más aguerrida en cuanto a sus opiniones en redes sociales y que se metían más peleas en Twitter, etc. Me decía que, por ejemplo, bueno, yo le decía que había un tipo que tenía interés como sexual en ella. Entonces yo le decía: oye, este gallo está full ahí contigo y bla, bla, bla. Y me decía: no, es que ese weón es facho. Y yo decía: bueno, pero en una de esas estar con un facho es más entretenido que con un gallo que piensa exactamente lo mismo que tú, ¿cachai? O sea, existe como como el cliché de atraerse por el contrario, qué sé yo, como que las ideas políticas a veces, o sea, hoy en día es como que uno, si se acuesta con una persona que tiene otra idea política, uno está a salvo, no corre riesgo de que llegue nadie a matarte, no pasa nada. Entonces, pero la gente se comporta como si hubiera ese riesgo, y entonces ahí la capacidad de lo que decías tú, de poder adaptarse a esa otra persona, tolerar esas cosas, que son las que generan el deseo y el anhelo y la imaginación, decir: ¿qué me dirá esta persona si yo le digo lo que opino? Y ahí es como donde nace todo el anhelo. Eso se elimina con esta cosa de cancelar. Eso quería como agregar. No sé si alguien más. A mí me llegó el término cancelar también, me pasó lo mismo que a ti, o sea, y de hecho, como siempre, esto le pregunté en España si todavía no llega. Esto ya empezó aquí, en Argentina, y va a llegar a España después. Esto todavía están bloqueando, que es como un grado anterior, digamos. Bloquear es como poner fronteras para que la persona no te perjudique, digamos. Pero cancelar, como que yo cancelo Netflix, o sea, cancelé Entel, ¿ya?
ese servicio ya no existe, digamos. El servicio llamado a tal persona, que me llega a mi teléfono, ya lo cancelo. Es complicado y es un tema que yo lo viví bien de cerca. ¿Cuál es la relación de esto con la realidad? O sea, yo el año pasado tuve una polémica muy fuerte con las feministas locales y yo podría decir que no tuvo ningún costo y tuvo súper altos costos. Y es paradójico decirlo, o sea, tuvo costo. Tenía un programa de radio diario, ya no lo tengo. Mi voz o mi opinión es cada vez menos apreciada. Pero al mismo tiempo, las personas que me hicieron el ataque, las que me atacaron en la universidad, mi alumno, cero costo. Me fueron a entrevistar el otro día, todo bien, son alumnos míos, han tomado el curso, no ha pasado nada. O sea, no. Estas personas que habían pedido que me echaran de la universidad y habían hecho un petitorio, cuando me lo enfrento cara a cara, cero problema, y me dice, profesor, esto era así, y usted tiene mucha pega, así que no va a pasar nada. Me vinieron a estar en la casa y yo tenía que decirle, oye, esta casa se paga con lo que tú quieres que me quiten, digamos. Entonces, cero onda de la realidad. Entonces, es complejo, y de ahí está el tema, es complejo, porque yo antes decía, esto no tiene ningún costo. O sea, hablé mal de los animalistas, hablé mal de los huérfanos, hablé mal de muchas cosas, y no tuvo ningún costo real, porque una vez estaba en plena cosa de los animalistas, me llegaban 250 amenazas de muerte al teléfono, y tenía que dar 3 charlas ese día. Y le dije a los 3 organizadores, oye, ¿sabes qué? Mejor no voy. O si voy, pon guardia. No te preocupes. Di las 3 charlas, no hubo ningún grito, nada, no pasó nada. Hasta ahí iba bien. Cuando me metí en el tema de los feministas y tú me dijiste, Fran, te suicidaste, y dije, va a pasar lo mismo que los animalistas. Ya después de los huérfanos ya no nada malo me va a pasar. O sea, meterse contra todos los huérfanos y los adoptados y la gente que adopta en el mundo es mucho, digamos. Además que fue una tontería, ni siquiera algo que yo me importe demasiado, digamos. Pero no fue igual. Aquí había un poder, aquí había una pelea por poder, había una pelea por cupo, y aquí sí que pasó que las chicas del siglo XXI fueron soldados de las chicas del siglo XX. No sé si me explico. O sea, las feministas viejas, que me decían, estoy totalmente de acuerdo contigo, a la hora de los que hubo, eran las primeras en excluirme del... O sea, las feministas chicas no cacharon nunca lo que pasó y están ahí en mi casa entrevistándome. Y dicen, ay, profesor, las feministas viejas están diciendo, este weón podía ser decano de la universidad, ahora no puede ser decano, voy a ser decano yo y se acabó. Oye, me caí la raja, pero ahora cagaste por tonto, ¿cachai? O sea, ahí sí que fue otra pelea distinta, digamos. Pero quiero decir, mi ambigüedad es cuánta realidad tiene la irrealidad. Y no sé, yo no lo sé, digamos, no lo sé. En el Me Too mexicano, que era completamente estúpido, los textos de las chicas eran raros y ambiguos, en un país donde el machismo es mortal, en un país donde los hombres matan mujeres todos los días y los hombres mataron. Las quejas que uno leía eran quejas de él no fue simpático, no me llamó el otro día, o sea, las quejas ridículas. Y un músico mexicano se suicidó. Dijo, me acusaron de pedófilo y me suicido. Y se acabó el tema. El tema es ese, digamos, ¿cuánta realidad hay? Eso siempre me pregunto mucho yo. Igual hay algo real también. ¿Se oye? Hay algo real igual también como en la camotera o en la masa atacando al mismo tiempo, ¿no? Es decir, puede ser profundamente doloroso y real
que te ataque una masa de desconocidos, al mismo tiempo, digamos, real en el sentido de que quizás no es muy real para que lo está haciendo porque está escondido detrás de la masa, pero que lo está viviendo, tú dices que de repente se topa con la realidad, ¿no? Puede llevar al suicidio. ¿Cómo te ha ido? Porque tú dices que, bueno, has vivido esto. No te suicidas. No, cuando yo he manifestado mi dolor en torno a este tema, se ríen de mí. Porque es lo que dice Fran, me cancelan porque soy Netflix o HBO. Soy un espectáculo. Y ellos tienen súper claro que yo estoy dando un espectáculo. Y ese espectáculo está súper bien. Ellos sienten que yo lo estoy pasando bien con el espectáculo. Ellos están pasando bien, yo estoy pasando bien, todos estamos pasando bien. No pueden... Te digo que el tema del feminismo fue totalmente distinto porque hubo un tema de poder de verdad. Pero en el tema del animalismo, te puedo asegurar que la gente que me amenazaba de muerte y amenazaba de muerte de mis hijos, no consideraban que no había nada realmente serio en el asunto. Y realmente importante. Ni le importaba tanto su perro, ni le importaba tanto mis hijos. Y ellos pensaban que yo lo hacía por huevear y ellos también lo hacían por huevear y es todo un chiste. Yo creo que eso es re interesante, ¿eh? O sea, cuánto de lo que la gente pone, porque no sé si a ustedes les pasa que uno de repente, a mí me ha pasado, que veo una noticia y busco los comentarios de las noticias y me encuentro con unos comentarios de un nivel de agresión, pero impresionante, digamos, y digo, pero ¿por qué tanta agresión? Y claro, uno puede tomarse eso en serio y decir, sí, hay una necesidad de expresar una cosa muy violenta y muy rabiosa y elaborar tal vez toda una teoría sociológica al respecto. O tal vez pensar, mira, esto no es tan cierto, digamos, esta es una postura, esta es que te dan un medio en que tú puedes decir lo que quieras y un poco como sí, ¿no es cierto? Y tal vez puede ser cierto eso, digamos, que esa gente que tú dices del animalismo, qué sé yo, están un poco jugando junto contigo, digamos, ¿no? Y entonces no es más que eso. No hay una Puede persona ser. real. No hay una persona real, digamos, al otro lado. Claro, no hay una persona real. Perdona, a mí una cosa que no es directamente lo que están diciendo ustedes, siempre con atención. Hay en las redes sociales, a mi gusto, un exhibicionismo básico. O sea, ¿por qué yo necesito o tengo que estar exponiendo lo que pienso sobre todo, lo que siento, lo que me llegó, lo que decías tú, o sea, o tú, que alguien me dijo fea y yo publico me dijeron fea y o sea, ¿por qué tengo que, o sea, cuál es el aspecto de exponer permanentemente cada uno de los sentimientos, cada uno de los impulsos, cada una de las imágenes que tengo? Bueno, yo supongo que eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio respecto a esta cultura del narcisismo, ¿no es cierto? En el sentido de que en la medida en que se acaban los vínculos reales, lo que va quedando es una forma de, bueno, si no me encuentro lindo yo, ¿quién me va a encontrar lindo? ¿No es cierto? Si no tengo a alguien a quien yo le crea y que me encuentra lindo y que con el cual yo me vinculo profundamente, lo único que me queda es publicar una foto mía donde me vea lo más lindo posible, para ver si encuentro unos cuantos likes que me permitan mantener en alguna medida la autoestima por un rato, ¿no? Y después necesito publicar otro y otro y otro, ¿no es cierto? Y caigo en esta especie de vicio de publicar mis cosas, ¿no? Para obtener alguna idea de que alguien me mira. En el fondo el problema es ese, ¿no? Entonces parte, yo creo, de lo que yo, Rafael, hablaba, de una mirada más bien sociopolítica, digamos, en el sentido de que esto de las redes sociales ha sido como una respuesta frente a la sociedad, a la soledad del capitalismo, pero ha sido una respuesta fallida, ¿no es cierto? Porque eso es lo que yo pienso, que ha dado una respuesta que es falsa, que nos hace sentir falsamente acompañados, porque estamos profundamente solos. Es lo mismo que otro autor dice que todas estas las redes, todo Internet y todas las redes sociales en realidad no aumentan el conocimiento de nadie, aumentan la información, pero no el conocimiento, porque el conocimiento es algo un poco más complejo que la información. Entonces que esa es otra falsedad, ¿no es cierto? Que estamos mucho más informados que nunca, pero somos más ignorantes que nunca. Bueno,
Claro, pero yo en esta enfermedad de exhibirse y de hablar de sí mismo, soy muy viejo, o sea, no, aquí soy un alcohólico viejo frente a jóvenes alcohólicos, digamos. Siempre ha habido un grupo de personas en el mundo que necesitan exhibirse, que necesitan hablar, o sea, yo soy totalmente, siempre he sido así, siempre, o sea, a mí si pasan una semana sin que nadie me reconozca, yo creo que yo no existo, digamos, o sea, para mí no existe el existente, a mí eso de estar solo en un bosque no me funciona. Yo me reconozco enfermo y yo voy a terapia hace muchísimos años y todo. La novedad es que seamos todos así, digamos, ¿me entiendes? Que seamos tantos así. ¿Me permite a ver, lo que yo veo en ti es algo bien distinto. O sea, yo estoy de acuerdo. Tú me dices, a mí me gusta que me vean y necesito que me vean. Y estoy totalmente de acuerdo, probablemente es así. Tú publicas muchas cosas, te desnudas en público, he leído varios de tus libros y muestras muchas cosas que probablemente otras personas no las muestran, digamos. Pero nacen de otra cosa, digamos. Lo que es evidente cuando uno te lee a ti o te escucha hablar, que tú tuviste a alguien que te miró y que sentiste eso desde muy chico, y que cuando tú estás hablando con los demás, estás dirigiéndote a las personas que están aquí, tú te ríes de ti mismo. El tipo que está enfrascado en el narcisismo es incapaz de reírse de sí mismo, no puede reírse de sí mismo. Entonces tiene una seriedad patética, ¿te fijas? No, pero que yo no, perdón por autodiagnosticarme, pero porque como he vivido rodeado de narcisos, porque como mi enfermedad es muy parecida a narciso, yo soy egocéntrico, que no es lo mismo que ser narciso. O sea, yo creo que en el centro del mundo estoy yo, pero no me creo superior a los demás. O sea, el narciso es alguien que cree que está hecho de otro material, que si él se tira del sexto piso no le va a pasar nada. Bueno, yo creo que, yo estoy seguro que sí me va a pasar algo. De hecho, pero sí creo que si me caigo del sexto piso me va a pasar algo, pero creo que haya mucha gente viéndolo. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Pero son dos enfermedades distintas. Ahora, son enfermedades muy vecinas. Claro, la sensación... Ahora, son enfermedades tan vecinas que yo reconozco en mí mismo, digamos, y las redes sociales tienen eso, ese factor de impunidad. O sea, que cuando la Fran me dice, te suicidaste por esta cuestión del feminismo, dije, no va a pasar nada. Porque sentí, y las redes me dieron, y mi vida me dio la sensación de que no iba a pasar nada. Si hablé mal de los animales, y hablé mal de los huérfanos, ¿qué va a pasar con los feministas? La misma cosa, no va a pasar nada. Pero eso era una apuesta, digamos, ese era un juego, ese era un vértigo absolutamente loco, y para eso se cancela, porque así hay gente que ya este es un juego súper entretenido, pero hay gente que se transforma en ludópata, entonces hay que cancelarlo. Es muy complicado. El problema es, claro, artistas siempre ha habido, y siempre habrá. La novedad del mundo de hoy es que todos tienen que ser artistas. Y lo que yo aprendí en mi época de egocentrismo juvenil es que yo tenía derecho a hablar de mí, a desnudarme, pero tenía que dar algo a cambio. Que era algo que al otro identificarse. O sea, yo no tenía ningún derecho a desnudarme yo. Tenía derecho a desnudarme si al desnudarme yo, el otro se sentía desnudo. Esa parte del espectáculo no existe, digamos. Siempre yo, la Jani Dueña, que fue la que hizo este espectáculo en Viña, dice, yo invité al público a dar un paseo por mi cabeza y el público no quiso ir. Yo digo, nadie quiere
dar un paseo por la cabeza de Janet Dueñas o por la cabeza mía. O sea, yo no tengo ningún derecho a exigirle a nadie que dé un paseo por mi cabeza. Yo lo que yo puedo invitar a la gente a dar un paseo por su cabeza a través de la mía. Yo uso mi cabeza para que el otro, bueno, los psicoanalistas hacen siempre eso, o sea, es la magia de la transferencia. Yo, si la transferencia fuese que el paciente, y el cliente, pero si el cliente se enamora del psiquiatra y el psiquiatra se siente feliz, no es el trabajo, es que a través del psiquiatra el paciente se enamore se conozca a sí mismo. Bueno, esa parte del asunto, que es muy complicada, es difícil. Todo en el mundo del arte hay 200 aspirantes artistas. Esos 200 aspirantes artistas antes iban a una academia de artistas y los dejaban fuera de la academia de artistas. Uno de ellos fue Adolf Hitler. Lo dejaron fuera de la academia de artistas. ¿Qué hizo? Hizo lo que hizo, que fue el Janet Dueñas. Voy a obligar a Alemania entera a pasear por mi cabeza. Yo tengo obsesión con los judíos. Soy una obsesión mía, no es de Alemania. Voy a obligar a Alemania entera a estar obsesionada con los judíos. Bueno, entonces está lleno de gente, está lleno de artistas frustrados la red. Y ahí está el problema. Por ahí hay una pregunta. A propósito de la pasión, pensaba que quizás también podríamos pensar que las redes eliminan el dolor. Yo creo de una manera, esto que tú decías, ¿no? De cancelar a la otra persona, es un acto de poder bien impactante, ¿no? Como yo pienso que, es decir, el grado de fragilidad de la gente del siglo XXI, que deben haber varios aquí, pero voy a perder el susto, como dices tú, que estamos puro jugando, que sin susto voy a hablar. Yo pienso que de alguna manera la fragilidad actual permite que el aparato dé un poder impresionante, que elimina el dolor, elimina los tiempos de espera, permite generar una pseudo-intimidad, porque yo estoy hablando con otro, pero no es una real intimidad. Por lo tanto, no hay una experiencia emocional, por lo tanto, qué difícil hablar de pasión, qué difícil hablar de amor, o sea, todas situaciones básicas para hablar de una experiencia y para hablar de aprendizaje. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿las redes sociales permiten la creatividad? ¿Permiten generar más pensamiento? Tengo serias dudas. Pienso, por el contrario, pienso que son peligrosas en cuanto al poder que generan y la sensación de poder. Vamos a juntar dos preguntas. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta por acá? Estoy muy de acuerdo. Yo como que quería tomar un punto que dijo Rafael sobre cómo las redes sociales al servicio del capitalismo. Desde otro punto de vista, pensando en cómo alimentan esa como sensación de insatisfacción permanente, sobre todo pensando como en Instagram o en las redes sociales que como muestran vidas perfectas, me recuerda un poco a una señora que yo conocí en Guadal, que decía que ella no sabía que era fea hasta que no vio a la Cecilia Boloco y llegó a la Guadal en ese momento. Y eso es lo que tiende un mundo muy globalizado, en el que nos estamos todo el tiempo sintiendo insatisfechos con lo que tenemos y al mismo tiempo que nos sentimos acompañados y yo creo que más bien adormecidos que acompañados. Y en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que decías tú. Porque funciona como ansiolítico, como para dejar de pensar en mis temas y no enfrentarse a ese sentimiento de soledad. También funciona como un motor permanente para sentirse más vacío y más insatisfecho en el fondo. Bueno, claro, o sea, es como la droga, ¿no es cierto? Que te promete una satisfacción, pero que no satisface y te obliga a seguir consumiéndola.
Hola, yo quiero agradecerle digamos, el tema, la forma como han podido abordar el tema, porque también a nosotros nos han dado mucha libertad para poder pensar y también expresarnos, como decía la Hilda María. Cuando uno trabaja con adolescentes, pasa algo bien complejo pensando en esto del impacto de las redes y este tema de lo que sería la intimidad y la complicidad. Porque resulta que está tan puesta como la satisfacción o gratificación en lo que ustedes decían, como los likes, el comentario, el exhibirse, que lo que uno escucha es que yo ya no siento lo que yo esperaría sentir en un encuentro concreto y real con el pinche, con el que va a tirar, con el pololo, lo que sea. Y eso de verdad que a uno es muy potente, digamos, lo que uno puede experimentar, pensando en el gran tema, ¿cierto? Como, ¿qué sería entonces la pasión, ¿no? ¿Qué sería lo que uno genuinamente experimenta con un otro? Porque de verdad es abismante cuando te dicen, es que ahí yo en lo concreto no siento nada y estoy esperando entonces publicar mi foto, comentar no sé qué, y es ese el comentario al final que logra hacerlo sentirse excitado, vivo, y por lo tanto empieza a ver un tema que tiene mucho más que ver con la cáscara, con la fachada, con el imaginario. Eso. Hola, yo soy alumna todavía, así que lo estoy preguntando un poco en relación a la adolescente también. No, porque hemos hablado mucho sobre las redes sociales como espacios de colectividad, donde locos de un mismo tema se juntan un poco. Y también las redes sociales han permitido mucho reunir a personas en una intimidad que no es concreta en el fondo. Y han permitido unir a personas de edades completamente distintas con un tema en común, o pueden unir a personas uno a uno y desvirtuarse completamente. Lo pregunto especialmente por casos donde hay como acoso vía redes sociales, donde hay niños involucrados, y en el fondo cómo las redes sociales han visto, o sea, cómo ustedes lo ven en el caso uno a uno, y sobre todo como en este tema de la pasión, cómo se ha ido como desvirtuando un poco, o cómo la pasión se ha ido metiendo en las redes sociales sobre la sexualidad, sobre la hipersexualización de las relaciones uno a uno, y cómo un poco, como lo decían ustedes, esto que la fantasía como abarca la soledad. ¿Cómo lo ven ustedes un poco en las redes sociales, pero en la relación uno a uno, y cómo se mete la fantasía en todo esto? Sí, no, yo creo que el tema de la pasión, a ver, esto es un poco anterior a las redes sociales. Yo creo que la pasión se acabó antes de las redes sociales. Las redes sociales no, la pasión, o sea, mi generación ya no, la pasión no es un tema. O sea, de hecho tuve un problema una vez porque Juliette Binoche en una entrevista hablaba de la pasión, y dije, yo sé que la pasión no estoy para eso. O sea, hay una película justamente con Juliette Binoche y ¿cómo se llama? Y este actor inglés, se llama Obsesión, donde hay una pasión carnal. ¿Cómo? Jeremy Irons. Yo veía esa película y lo escuchaba, una película de terror, digamos. O sea, no, eso se acabó mucho antes. Y yo creo que no sé si es bueno que se acabase, digamos. No me parece, puede ser que sea terrible, digamos. Pero yo creo que la pasión tiene que ver con un proyecto utópico, con un proyecto de otra vida, con un proyecto de que podríamos tener otra vida, podríamos pasar a otra vida. Yo creo que eso ya se acabó mucho antes de las redes sociales. Las redes sociales fueron como la cruz de esta tumba, digamos. No creo que haya mucha pasión. Y claro, yo insisto en el tema sociológico. Por ejemplo, hay un tema sociológico que tiene que es mucho más simple que cualquier otra cosa. La AFP. No dan plata porque porque la edad de vida es más larga. O sea, la medicina ha hecho que la vida sea más larga, pero las posibilidades de vivir financieramente son menores. O sea, vas a vivir más pobre, pero más años. Hay un problema ahí, ¿no es cierto? Yo siempre he pensado que el Ministerio de Salud en 2 años más o 5 años más va a hacer una campaña pro tabaco y pro alcohol. Porque es evidente que haber prohibido el alcohol y haber prohibido el tabaco, lo único que ha provocado es que gente viva más tiempo más pobre. Y
Y es, desde el punto de vista político, evidentemente que deberíamos todos estar haciendo una campaña pro alcohol, tabaco, sexo sin condón y asesinato masivo, digamos. Porque, ¿qué sentido tiene? No, pero es que parece cómico lo que estoy diciendo. Pero ¿qué sentido tengo yo proponerle a un viejo vivir 150 años cuando no tiene un peso para vivir? No tiene ningún sentido. O yo le doy el dinero para vivir 150 años, que existe el dinero. Está el dinero. No es que no exista. No es que, pero está en manos de muy pocos. O yo hago una sociedad colectiva en que la gente pueda vivir 150 años en estado bien, o le digo, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes que no hay plata? Aquí está el bar de la esquina y anda a curarte y morirte, digamos. Pero es injusto proponerle a las personas tecnologías que las permiten vivir más y mejor si no tengo cómo sustentarlo. Entonces, esto no tiene nada que ver con la pasión, y sí tiene que ver, en el sentido de que, ¿cómo propongo pasión si tengo que pagar una casa a 40 años? No hay pasión. No hay pasión y subsidio habitacional, no es posible. Son dos cosas que no están unidas. O sea, yo no puedo proponer una sociedad ordenada, donde hay subsidio, donde hay crédito hipotecario, donde hay crédito a 30 años, y decirle a la gente que tenga pasión. ¿Qué pasión va a tener? Si la pasión es para la clase media un problema. O sea, es un problema. Me enamoré de otra persona, me voy. No es un problema de elegir o no, y que seguir pagando crédito, o sea, no tiene ningún sentido. Entonces, claro, yo estoy viendo el otro lado del asunto, digamos, cuando una amiga mía me decía, es que mi hijo estudió en la Chiruete, es súper inteligente, le va súper bien, pero quiere ser chef. Y yo decía, bueno, ¿y qué querés, que sea abogado? ¿Que sea periodista? Es mucho más realista ser chef que ser abogado. O sea, hay mucho más posibilidades para un chef en el futuro que para un abogado. Entonces, no es que la gente no es que los jóvenes sean tontos y no entiendan el asunto. No es que los jóvenes no tengan pasión. Es que no tienen cómo. ¿Me entiendes? O sea, no es que los jóvenes, o sea, no es porque, oye, hay cada vez más lesbianismo o relaciones sexuales sin hijos, pero es que, ¿cuánto cuesta un hijo? O sea, ¿cómo le voy a proponer a una persona de 20 años tener 4 hijos? O 5. No da. Entonces, no es que esta idea de que la gente elige en una sociedad capitalista es completamente falsa. O sea, en China es claro, tú solo puedes tener un hijo, hombre. Aquí no te lo dicen, pero te lo obligan. Porque todos mis amigos tienen 2 hijos. No porque ellos, no, que no pueden tener, el que tiene 3 ya está mal. Entonces, hay condiciones sociales, yo creo que son previos, o que las redes son parte de eso, pero yo creo que algo tiene que ver con eso. No, sin duda. Tratando de contestar algo de lo que ya se volvió lo que preguntaba. A ver, tú decías allá atrás que eres alumna, a partir por el final, que el tema de 1 a 1, ¿no es cierto? A eso te referías tú. Y al hecho del acoso, claro, bueno, es lo mismo que el acoso en cualquier nivel, digamos. Lo que pasa es que ahora se usa esta otra herramienta, ¿no es cierto? Pero no podemos mirarlo distinto a cualquier acoso, digamos, en cualquier circunstancia. Y que significa de alguna manera un abuso, en fin. Ahora el problema es que esto es más fácil de hacer y es más anónimo, y entonces es más difícil de controlar y es más preocupante. Estoy totalmente de acuerdo. Pero a propósito de eso, volviendo al tema de qué le pasa a la gente joven, ¿no es cierto? Yo insistiría qué le pasa a la gente joven respecto a la desilusión del encuentro real respecto al encuentro virtual. En el encuentro virtual aparecen los likes y en la realidad de repente no hay siempre toda esta gente aplaudiéndote, por Rafael.
¿Siempre? No está siempre, digamos. Entonces, puede desilusionar. Sin embargo, el problema es la calidad del encuentro. Que el muchacho que se encuentra con alguien en las redes está teniendo una cosa que es de otra calidad, que yo insistiría en eso de pura excitación, descarga, versus deseo y satisfacción del deseo, ¿no es cierto? Son dos cosas bien distintas. El deseo implica elaboración, como les decía al principio, anhelo, búsqueda, en fin. Lo otro es una cosa inmediata que satisface una cosa, pero es una satisfacción muy como esos sucedáneos de café, así que son malitos, porque no tienen mucho y qué sé yo. Es un poco eso, ¿no? Entonces, el problema es si se van quedando con eso. Esa es mi preocupación, digamos, en el sentido de que pudiera haber una juventud que se va quedando en ese nivel, digamos, y que no profundiza en una búsqueda de algo con más sentido, con más, en fin, lo que decía mi querida hermana ya, en términos de un vínculo real, ¿no? Exactamente, es la diferencia entre el usar al otro como un estímulo masturbatorio, como tú dices, más que como un otro con quien yo me vinculo y logro tener una sexualidad placentera, ¿no? Es que son cosas bien distintas. Y entonces el problema, aquí lo plantea un filósofo coreano educado en Alemania, que escribe en alemán pero está traducido al castellano, que no sé nunca decir su nombre. Es igual. Y entonces él plantea este tipo de cosas, digamos, en el sentido de que él ve nuestra sociedad caminando hacia allá, digamos, en que, por ejemplo, él plantea que la belleza, por ejemplo, la belleza del cuerpo, o la belleza del cuerpo femenino, digamos, no es el cuerpo desnudo totalmente, sino es el cuerpo en alguna medida velado, y que en el velado está la belleza, y de ahí surge el deseo. Que el cuerpo desnudo, digamos, no es tan interesante, y que eso acerca más a la pornografía que a la admiración de la belleza femenina, por ejemplo, ¿no es cierto? Por decir un ejemplo, por esto lo que tú decías de la... Entonces, ahí hay algo importante que tiene que ver con esto de irse quedando con estas cosas más superficiales, sin profundizar, sin ir a buscar respuestas que son un poco más complejas, que están un poquito más recónditas, que uno dice, bueno, si uno lee una buena novela es porque no es obvia, ¿no es cierto? Porque una novela que es obvia, o una película donde a uno le explican todo, esas películas malas, ¿se han fijado que todo lo explican? Ahora vamos a hacer esto, que tú eres la mamá de él. Entonces, uno quiere tener la posibilidad de que uno cachar que esa es la mamá, esa es la mamá, y no esta cosa que te lo dan todo dicho, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que tiende a pasar con el sobreuso de las redes sociales, creo yo. Claro, pero la pasión, según Jesucristo, los cristianos tenemos un problema súper grave, es que le estamos ofreciendo a la gente crucificarse y después resucitar, pero resucitar eso hay que creerlo. La crucifixión es un hecho, la resurrección es una posibilidad, es una fe. Y claro, lo mismo pasa en el amor, o sea, si yo entro en una relación de pasión o de amor, lo que está seguro es la frustración, el horror, y lo otro es una posibilidad. Ahora, ¿cómo le ofrezco algo un negocio tan malo, digamos? O sea, es un negocio en que todas las cosas malas ya están, esas son seguras y las cosas buenas son posibles. Es un negocio de alta inversión, de alto riesgo, pero mucha ganancia. No, ninguna. O sea, los cristianos le decimos a la gente, por eso somos una religión para mí la mejor de todas, es que le decimos, el Hijo de Dios fue crucificado. Resucitó, pero lo vieron 12 personas nomás. Es decir,
Lo único que yo te aseguro al entrar a esta religión es que te van a crucificar. Lo otro es cosa tuya. En ese sentido es una religión realista. Nosotros no ofrecemos nada más que cosas malas, digamos. Ofrecemos lo malo. Lo otro es cosa tuya. Es muy difícil hoy en día ofrecer eso. Todos los que hemos tenido una relación de vínculo afectuoso y amoroso sabemos que existe la resolución. O sea, sabemos que el compromiso tiene esa posibilidad, pero no se le puede asegurar porque además no siempre funciona. O sea, tampoco podemos decir, y ese es el problema pero eso le pasa a los jóvenes de hoy, a los jóvenes y a los jóvenes de la época de Goethe, digamos. O sea, siempre ha pasado, digamos, que es, tú puedes haberlo hecho súper bien, puedes haber amado bien a esta persona y no funcionar, y puedes haber amado también igualmente bien a esta persona y haber funcionado. Eso es complicado. Fue complicado, esto ha sido complicado desde el Werther de Goethe, digamos, que es el drama de Werther de Goethe. ¿Ustedes se acuerdan más o menos cuál era? Es que Werther ve a Lotti, a esta chica, y ve que es buena madre, porque tiene unos hermanos y es muy buena. Entonces, lo que le pasa a Werther es que ve, esta mujer me asegura que va a estar bien, pero está enamorado de otro y se va a casar con otro, entonces se suicida. ¿Cuál es el drama de Werther? De Goethe, esto estoy descubriendo ahora. Es que él no quiere pasar por la experiencia de una mujer que podría ser mala madre. Él quiere una mujer que le dé seguridad. Y como esa seguridad no la puede conseguir porque otro fue más inteligente y fue más rápido y cachó, se mata. Se mata porque en el fondo es el primer joven de hoy, en el sentido de que él dice, yo voy a apostar por una mujer que ya me asegura lo que yo quiero. Pero claro, el amor no funciona así, el amor funciona con un grado de incerteza que ni Werther pudo hacer. O sea, esto no es nada nuevo, es muy viejo, en el sentido de que un joven de hoy y de ayer y de anteayer apuesta a cosas que están seguras. Para apostar a cosas inseguras hay que tener un grado de locura para hablar del tema que a ustedes todos les interesa, que hay que fomentar a la gente. Y para eso hay que fomentarle la siguiente idea, que yo creo que en ese sentido los psiquiatras y los psicólogos han fallado mucho, que es, ¿sabes qué, cabrón? Apuesta a esto y te puede ir mal, pero no te va a destruir, no te va a matar. Yo creo que los jóvenes de hoy no tienen eso. Piensan que se van a matar, piensan que van a morir. Y su papá le han dicho eso, porque a su papá le ponen Melissa, Eliasia, le ponen unos nombres raros. Cuando tú le pones un nombre raro a tu hijo, o sea, cuando tú le pones un nombre que te gusta a tu hijo, estás diciéndole a tu hijo que en el fondo quieres que te guste a tu hijo. Si yo le pongo Felipe a mi hijo, que es un nombre que no me gusta, pero que es un nombre normal, estoy diciendo que tú no eres hijo mío, eres hijo de la especie, hijo de la tribu. Yo te pongo el nombre, no sé, estoy devariando, quizás sea el mismo. Pero quiero decir que el problema no es que los jóvenes siempre saben que van a fracasar, siempre existe el fracaso, pero yo creo que la idea del fracaso de hoy es muy fuerte. Tú hablabas de abuso, hablabas de violación, de abuso. Eso ha existido siempre, eso existe como siempre. Eso, cuando uno cuestiona eso, se transforma en relativizador del abuso. Pero yo creo que es importante relativizarlo. O sea, yo creo que es importante que la idea que existe hoy, que la violación es más grave que el asesinato, es una idea muy grave. Porque se supone que la violación se transforma en algo irreparable. Y en ese sentido, no ustedes, sino que otros psicólogos han hecho mucho daño, en el sentido de decir que la violación, el abuso, las experiencias, los traumas infantiles son irreparables.
son heridas para siempre. Y eso está ya alojado en el lenguaje político, o sea, eso ya está en la ley, en la ley que hace que sean imprescriptibles los delitos sexuales. Imprescriptibles, porque las heridas que la infancia produce son irreparables. Eso es gravísimo porque hace que tú no te puedas arriesgar a algo irreparable. O sea, no sé si estoy divagando. Por allá. Oye, yo quería hacer un comentario, pregunta en relación con este tema que decía Rafael de que la pasión en realidad murió ya hace rato, que no son las redes sociales y lo que a mí siempre me impacta mucho es cuando uno entra en este tema de la pasión, es que en realidad es algo muy nuevo, es a partir del romanticismo. La verdad es que antes las parejas no se casaban por pasión ni por amor, sino que se casaban por conveniencia, por relaciones sociales, económicas, y incluso los trabajos también eran por heredados, no había ni siquiera pasión vocacional, digamos. Entonces, en ese sentido es medio trágico lo que uno puede concluir, de que esto fue flor de un día, digamos, esta pasión, y no resultó. Y tal vez las redes sociales vienen un poco a mostrar eso, que nunca se pudo hacer algo distinto de esto por conveniencia, en realidad. Y eso es lo que vamos a empezar a vivir de ahora en adelante, un tipo de vínculo simplemente inmediato, me sirves en este momento, nos juntamos al Tinder, nos vamos, qué sé yo, digamos, es como algo que en realidad muestra como que en algún sentido no pudimos dar un salto como humanidad, digamos, nunca se pudo dar. No sé qué piensan de eso. ¿Dónde tú? Complejo. Sí, creo que se puede pensar eso. Yo tengo una mirada un poquito menos pesimista, digamos, en el sentido de creer que todavía existe la posibilidad de apasionarse. Es verdad lo que dice Rafael en el sentido de que qué le ofrecemos a la gente muy joven si lo que están viendo es una realidad de que es muy difícil, de que, qué sé yo, la tasa de separaciones y de divorcio como más del 50%, digamos, la gente que se casa más del 50% se separa, en definitiva, o sea, los que llegan a viejos con el mismo matrimonio son muy pocos, ¿no? Pero eso no significa que en una segunda oportunidad no lo logren mejor, y eso no significa que no exista algunas posibilidades de que la cosa funcione. Yo sigo creyendo eso, digamos, en relación con lo que veo en mis pacientes y en las personas que conozco. Entonces, tal vez tengo una visión menos pesimista en el sentido de pensar que la pasión se acabó, digamos, no sé si podría decir eso. Creo que estamos viviendo una etapa de mucha dificultad, muy difícil, digamos. Creo que la pasión se expresaba antes de que existiera el amor romántico, ¿no es cierto? Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Francisca, que es un invento, no sé, del siglo XIX. Antes de eso existían otras pasiones, digamos, y los tipos probablemente no estaban apasionados de amor por su señora, pero sí se enamoraban de, en fin, ¿cómo se llama? Los duelos pasionales, qué sé yo, cómo se enamoraban, cada uno tenía su, no sé, Dulcinea, por decir algo, digamos, que era entonces alguien que estaba por ahí, aunque no fuera la mujer de él. Y generalmente no era la mujer de él, porque esa era la fome, porque tenía que ser otra. Entonces, yo creo que existía y que todavía subsiste, pero que estamos pasando por un periodo que estamos poniendo a prueba eso, de forma muy, muy fuerte, pero yo confío en que puede subsistir. Vamos a hacer una última pregunta.
porque estamos un poco apretados de tiempo ya. Hola, buenas noches. Yo la verdad es que no soy psicóloga, mucho menos psiquiatra. Soy diseñadora, trabajo en publicidad y la verdad es que me llama mucho la atención, o sea, súper buena la conversa y todo, me ha encantado, pero yo trabajo mucho con redes sociales y lejos de tener una visión, obviamente hay enfermos en todas partes, han existido siempre, entre los narcisos, los egocéntricos y todo lo que hemos visto esta noche, digamos, siempre han habido. Pero yo sí creo profundamente en la pasión y veo en los jóvenes mucha pasión. Los emprendedores son cabros que de verdad, o sea, trabajan de una manera súper aguerrida en sus sueños, parten con muy pocas lucas, trabajan como chinos y porque tienen efectivamente una gran pasión. No estoy hablando de esta pasión del sexo, digamos, o de la pareja o de los amantes y qué sé yo, estoy hablando realmente de cosas que mueven a la gente. Hoy día nosotros estadísticamente manejamos todos los datos duros de cómo se manejan las redes sociales, en cuáles vamos a invertir más, en cuáles vamos a invertir menos, cuáles son las que más se ven, cuáles segmentos socioeconómicos, etarios, qué gente se mete ahí. Facebook, les digo al tiro, si están en Facebook están viejos, estamos todos viejos. Hoy día la lleva Instagram. Todas las redes se han creado para tener funciones distintas. Y también como hay muchos fracasos y hay muchos problemas, también hay muchos éxitos. O sea, más de alguien tiene a alguien conocido que se casó con el gallo que conoció en Tinder. Cuando Tinder hoy día es la red por excelencia para tirar. Ese es el concepto. Tú veí todo el verano las fotos de una amiga que está en las vacaciones con el marido, la familia feliz, todo lo demás, te juntáis con ella en marzo, no, es que me separé. Y yo, bueno, ¿qué hiciste? Estuviste todo el fin de semana publicado, o sea, todo el verano publicando fotos maravillosas. No, es que fue el último intento. Y las grandes necesidades que hay hoy día de exhibirse, por lo menos en publicidad y en comunicaciones, tiene que ver no solamente con esta sensación de soledad, sino que efectivamente, y concuerdo perfectamente contigo, es esta necesidad de brillar en una sociedad que es cada vez más poco brillable. Hoy día, si no eres brillante, ultra mega estudiado, exitoso, ganáis bien, eres buen mozo, eres regia, buena madre, trabajáis estupendo, estáis fritos. O sea, hoy día todos tenemos que tener una capa de Superman y de Wonder Woman para poder salir un poquito más adelante. El gallo que es más piola, efectivamente, hoy día en redes sociales encuentra una posibilidad de generar una comunidad y efectivamente hay comunidades muy positivas como también hay muy negativas, por eso creo que es en todo. ¿Te fijas? Pero lo único que quería decir era que no comparto con esta sensación como un poco optimista de la falta de pasión. O sea, yo creo que hoy día estamos, quizás nosotros un poco más los mayores, digamos, los pasados los 45, tenemos esta sensación, somos más bien ochenteros, entonces tenemos toda esta carga, ¿no es cierto?, de crecido en dictadura y un montón de otras cosas que hace que uno sea un poco más, digamos, restrictivo con uno mismo. Pero yo de verdad creo mucho en la juventud. Y los cabros se autorregulan, no son tontos que creen todo lo que sale en las redes. Y ese era mi comentario. A ti. No, yo quiero decirte que estoy de acuerdo en muchas cosas. A ver, lo de la pasión y el amor es bastante nuevo, bastante cristiano, digamos. No es raro, no es normal, digamos. O sea, la gente sentía pasión durante mucho tiempo porque la Santísima Trinidad eran 3 en vez de 1. Hay gente que se mataba por cosas como esas, digamos, se mataba por idea filosófica, digamos. O sea, nadie podía decir que Sócrates no era una persona que tenía pasión, pero le hablaban de su matrimonio y por ahí no pasaba la cosa, digamos. La idea de que la pasión tenga que ver con el romance son una cosa que siento que es bastante nuevo y va a terminar bastante, y terminó hace bastante tiempo y puede que vuelva, digamos. Pero en tu comentario están las dos cosas, digamos, que yo creo que como sí hay como un impulso de pasión, sí hay como un impulso de cosas, y sí hay como una cosa predecible, y es cierto
Y ahí hay un tema que no todos somos artistas ni debemos ser artistas, digamos. Entonces, hay un sociólogo americano que se llama Richard Sennett que está preocupado hace mucho tiempo del tema del hombre público y del hombre mediocre. Las sociedades de ayer tenían un lugar para lo que se llama mediocridad, que no es mediocridad, sino que se llama rutina, que se llama vida diaria, que se ha perdido totalmente. O sea, el señor que quería llegar, que empezaba a trabajar en el Mercurio y moría en el Mercurio, el señor que trabajaba todos los días, el señor que tenía 2 hijos y que tenía una casa y que por cierto no tenía pasión, podría uno pensar, pero sí la tenía. Ese señor está cada día más devaluado. O sea, te lo digo porque lo estoy viviendo yo ahora, en el sentido de que yo toda la vida he sido parte de los que emprenden, trabajan, construyen nuevas cosas. Estoy ahora a los 50 años y me están diciendo que me tengo que reinventar. Y me dicen que no hay ninguna posibilidad de que mi reinvención tenga posibilidad. O sea, que si yo hago un podcast, o si hago un canal por Instagram, o si hago un canal por YouTube, puedo ser que sea uno de 100.000 que lo logre. Pero lo más posible es que sea uno de los 100.000 que no lo logre. Oye, ¿qué no hay tal lugar para mi mediocridad? En el sentido que signifique trabajar todos los días, construir todos los días, leer todos los días. ¿Dónde está el lugar por los libros que yo hice sobre Nicanor Parra, sobre la cultura chilena? ¿Dónde está el lugar de lo que yo hice de manera continua y paciente en torno a un par de temas? ¿Dónde está ese lugar? En ninguna parte, no existe, no vale nada, no tiene ninguna... entonces quizás el problema no es la pasión, es al revés, esa otra pasión que se llama la continuidad, que se llama el esfuerzo, que se llama la voluntad de todos los días. ¿Dónde está eso? No hay ningún premio para eso, ninguno. O sea, no hay... Entonces está la reinvención. Y la reinvención significa exactamente la jubilación de los viejos por los jóvenes, que dura cada vez menos, y entonces, pocha, no hay continuidad, no hay trabajo, no hay... Entonces, lo que hablábamos, lo que yo decía antes, digamos, el profesor, usted es muy siglo XX, es que si tú me vas a hablar de feminismo y tú no vas a escuchar lo que 50 feministas anteriores a ti han debatido y han conversado, tú vas a ser una pésima feminista. Va a ser más intensa, pero no va a entender el feminismo. Si tú vas a ser un socialista y no vas a escuchar lo que dicen 50, ¿me entiendes? O sea, no hay ningún peso a la experiencia, no hay ningún peso de la continuidad. El señor aburrido que llega todos los días a su oficina, ese señor no tiene ningún lugar ahora. O sea, lo que estas redes sociales, y es anterior a las redes sociales, obligan es a una pasión constante, a través de lo que estamos hablando, una pasión constante que no tiene ninguna continuidad. Excitación, descarga. Excitación y descarga. Claro, pero eso, te lo digo porque yo antes era de los victimarios, o sea, era de los que decía, veía gente en el periodismo que llevaba 20 años en la última noticia y decía, pobre weón, es mediocre, están ahí, hicieron la práctica allá y se van a morir ahí. Ahora soy de los que me dicen, oye, pero tienes que reinventarte. ¿Cómo me tengo que reinventar? Si yo esta weá la inventé, no las puedo reinventar. Oscar, ¿quiere agregar algo? Yo creo que estamos al final ya. Yo lo que quiero es agradecerle a ustedes la paciencia de habernos escuchado en esta cosa poco organizada, digamos, pero bueno, yo me he entretenido mucho en todo caso. Y quiero agradecerle a Rafael, que ha sido muy espontáneo y muy entretenido en esto. Y agradecer también las preguntas, porque son entretenidas las preguntas, porque permiten a uno pensar de nuevo algunas cosas que uno creía que las tenía más o menos claras y resulta que no están tan claras, porque algunas preguntas desafían. Así que eso es todo lo que quería decirles, quería eso. Bueno, yo a nombre de la Peché les doy las gracias a todos por estar acá, por venir.
Y le doy las gracias a Rafael y a Oscar. Ha sido, yo creo, un tema que da para mucho, ¿no? Como que podríamos estar mucho más rato hablando. Pero estos encuentros van a seguir. Vamos a seguir con nuestro Café Bar de Freud. Ya les vamos a estar avisando por redes sociales, así que atentos. Y nos veremos en el próximo encuentro. Gracias.